Vamos a hablar esta noche de los bootleggers, los contrabandistas de alcohol en los Estados Unidos. Hablaremos de la ley seca, ¿no? Y muchos recordarán artículos sobre el célebre Jack Diamond, un rico bootlegger, ya vamos a ver qué es lo que quiere decir esto, que huyó a Europa escapando de sus enemigos, que fue apresado después en Alemania, devuelto a Norteamérica. Pero el asunto es este. En algún momento los estados nacionales empezaron a pensar que por ahí era conveniente prohibir la venta de alcohol. Todos los desastres que el alcohol causaba, su consumo, sus consecuencias económicas, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos llevaron esa idea a la práctica con una reforma incluso de la Constitución, ¿no? Que fue ratificada en 1919. Y desde entonces rigió allí la llamada prohibición, es decir, que era ilegal vender alcohol, salvo con fines medicinales. ¿Cómo llegaron a esa ley? Bueno, por un montón de motivos. Un día de diciembre de hace muchos siglos, los primeros colonos europeos, antepasados de los norteamericanos blancos, desembarcaron con su pequeño barco, el Mayflower, en la rocosa costa de lo que hoy es el estado de Massachusetts, ¿no? Y se les llamaba o se les llama a veces los 100%, aludiendo a la lealtad de sus convicciones, su fortaleza, principios religiosos, morales. Bueno, estos primeros inmigrantes pertenecían a la secta de los puritanos y su influencia puede sentirse aún hoy en los Estados Unidos. Y la prohibición o ley seca es una de las derivaciones de este cristianismo puritano. Los norteamericanos la llamaron el noble experimento. Para muchos de ellos, la ley seca fue no solamente un asunto de salud o económico, sino también algo religioso. Ellos que han creído que su país era la morada de Dios, decían que promulgar esa ley era una especie de deber divino. Hablamos no hace mucho aquí de Henry Ford. Sí, el otro día. Y creo que dijimos que había sido uno de los que propugnó esta ley. No por ser puritano, sino porque él decía que solo podía vender autos baratos si tenía lugar la prohibición. Porque el trabajador promedio gastaba una gran parte de su salario semanal en el bar, en el boliche. Después de la prohibición ya no pudo gastar ese dinero, se vio obligado a ahorrar. Todo esto lo decía Ford, ¿no? Y una vez que ha empezado a ahorrar, se da cuenta de que pronto tendrá como para comprar un auto. Y así, decía Ford, se han multiplicado mis ventas gracias a la ley seca. Muchos fabricantes norteamericanos pensaban como él, como Ford, porque las grandes empresas no solo vendían más a causa de la prohibición, sino que también tenían un mejor rendimiento de sus obreros, porque faltaban menos, cometían menos errores, etcétera, etcétera. O sea que la misma fuerza de trabajo producía más que antes. Pero claro, la prohibición provocó un auge considerable del crimen organizado, ¿no? Al Capone, todos esos tipos. Un año después de la ratificación de la ley, de 1919, ya quedaron prohibidas la manufactura, la venta, el transporte, la importación, exportación de licores en todo el territorio de los Estados Unidos. Y claro, ¿qué pasa? ¿Está prohibido? Lo hacemos igual. Y ahí aparece el crimen organizado, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con los bootleggers. Se denominaban así porque
La palabra quiere decir algo como bota, caña, caña en el sentido de la caña de la bota, ¿no? Porque en memoria de los buscadores de oro de Klondike, allí cada hombre llevaba una botellita de aguardiente en la caña de la bota. Y de ahí parece que viene este nombre, porque ya durante la época de la ley seca, muchos se escondían las petacas. Tienen una forma semicircular. Le entraba fenómeno ahí, ¿no? Bien. Ahora, había innumerables trucos que se usaban, pero igual no era fácil conseguir vino, cerveza o aguardiente, porque ¿sabe qué pasó con la ley seca? Fue eficaz, en realidad no lo fue, pero la mayor esperanza que tenían las autoridades de su eficacia era porque las penas eran muy duras, y especialmente para el que la fabricaba. Ojo que también el que bebía también recibía su castigo, pero eran muy severas las penas para los que vendían, ¿no? Entonces, solamente se dedicaban a este negocio los que pertenecían a una suerte de élite de inescrupulosos, intrépidos y temerarios, que no le tenían miedo al asunto, ¿no? Vamos a explicar lo que ocurría en el mar. La ley seca decía que ningún barco que transportara alcohol podía acercarse a menos de 14 millas de la costa norteamericana. A partir de esa frontera, incluso los barcos de pasajeros que venían de Europa debían cerrar con sello sus reservas de alcohol. Y a las grandes exportadoras que quisieran descargar su alcohol en Estados Unidos, no podían entrar. Si los agarraban ahí, directamente tiraban todo el alcohol al mar y los metían en cana. Muchos anclaban fuera de ese límite de los 14 kilómetros, que era el mar territorial. Y bajaban la carga. Claro, quedaban anclados ahí. Y los aduaneros, las lanchas de los aduaneros, las veían, pero no podían hacer nada a esos barcos porque estaban fuera. Y ahí aparecen los pequeños botes de los bootleggers, que recorrían día y noche todos esos alrededores, aprovechando los descuidos de la vigilancia de las lanchas aduaneras, y aprovechaban la neblina, las noches sin luna, la posibilidad de sobornar a los oficiales de la aduana, y sobre todo las marejadas tormentosas que dificultaban la persecución. Entonces la policía y los contrabandistas trataban todo el tiempo de superarse mutuamente en astucia. Y ahí tuvieron lugar infinidad de episodios, ¿no es cierto? Así que había, yo creo que 400 barcos costeros. Y cuanto más barcos ponían los aduaneros, los bootleggers ponían más lanchas o lo que sea, porque ¿saben qué? Tenían plata. Era un negocio tan redituable que si había 400 barcos de la autoridad, había 2000 botecitos, y bueno, algunos pasaban, y los que pasaban justificaban el negocio, ¿no? También esto pasaba con la frontera del Canadá, con los Grandes Lagos. Este era el sistema. Pero no por eso la existencia de los contrabandistas era color de rosa, ¿no? Porque no solo era la aduana el contrincante. Como se ha dicho, el crimen creció de tal manera que también aparecieron tipos que no se dedicaban a comprar alcohol en el exterior o en los barcos anclados más allá de los 14 kilómetros y pasarlos de contrabando, sino que se dedicaban a asaltar a los contrabandistas directamente. O sea, una segunda generación de chorros que le afanaban a los contrabandistas. Y ese fue el motivo de las grandes guerras y ajustes de cuentas que nosotros vemos
en las películas retrospectivas del cine norteamericano, ¿no? Y el mundo del AMPA, especialmente de Chicago, estuvo dominado por ese enfrentamiento continuo entre contrabandistas y Yo ladrones. recuerdo esa serie Los Intocables, Claro. por ejemplo. Claro, bueno, ahí estaban el grupo de élite de policías que eran insobornables. Pero después estaban los contrabandistas, después los que le robaban a los contrabandistas. Así que bueno, imagínense que la mayoría de los asesinatos que tenían lugar allí en plena calle eran todos ajustes de cuentas entre ambos tipos de caballeros, ¿no? Y las ideas de los bootleggers para contrabandear eran muy ingeniosas. Por ahí se disfrazaban de policía, cruzaban la frontera con la carga de whisky abajo de los cascos de la cana, organizaban funerales solo para pasar el aguardiente dentro de los ataúdes, usaban ropa interior de caucho que estaba llena de licor, en los restaurantes vendían muñequitos o abanicos con una botella adentro. No había ningún elemento de la vida cotidiana que no pudiera servir para esconder alcohol, paraguas, cámara de fotos. Bueno, ahora bien, durante la década de 1920, la opinión pública dio un giro y la gente decidió que había sido peor el remedio que la enfermedad. El consumo de alcohol no solo subsistió, sino que continuó en forma clandestina y bajo el control de mafias feroces. En vez de resolver problemas sociales como la delincuencia, la ley seca había llevado el crimen organizado a sus niveles más elevados de actividad, como nunca antes se había percibido en los Estados Unidos. Así que el 21 de marzo de 1933, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, ¿no?, firmó el acta que legalizaba la venta de cerveza. Primero fue de cerveza, le permitían hasta un 3.2% de alcohol, y después vino, y después ya todo, ¿no? Ahora, hay algunas otras leyes secas, especialmente en los países... Bueno, en la Argentina hay una ley seca, que es una restricción del consumo de alcohol, generada por la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en ciertos horarios y en ciertos foros. Así que hay. En el mundo musulmán se prohíbe el alcohol en muchos países, Sí. por una prescripción que aparece en el Corán, ¿no? Pero hay mucha diversidad en la aplicación según los países. Y generalmente en los hoteles internacionales, en el Permítame. bar del hotel se puede beber, pero en ningún otro punto de la En ciudad. ningún otro punto, sí. Qatar prohíbe la importación y castiga a los que se embriagan con sanciones de cárcel o deportación. Pero, como acaba de decir usted, se puede conseguir alcohol en los restaurantes y bares de ciertos hoteles, y los ciudadanos extranjeros pueden obtener alcohol mediante un sistema de permisos. En Kuwait hay ciertas penas, pero en Arabia Saudita hay castigos muy severos, son semanas o meses de cárceles y a veces alguna clase de castigo físico. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta recordación de la ley seca norteamericana y de los bootleggers y de toda esa gente? ¿A quién se le ocurre? Yo le dedicaría a Coco Silly, ¿Por qué? Sí, señor. porque la verdad que está en contra de todo el informe. Y yo estaba pensando en él y en algunos otros compañeros históricos que deben estar semienterrados. Bueno, hemos ido a la discoteca y vamos a escuchar un tango que se compuso un poco después de la abolición de la ley seca. Ahí está, me están llamando. Sí. Y se llama El vino triste. Un tango hermoso, tango hermoso. El compositor es el director de una orquesta demasiado tradicional,
resistida por los más exquisitos aficionados al tango, que es Juan D'Arienzo. Ah, D'Arienzo, sí. D'Arienzo es el autor de la música de este tango. Fíjese qué música tan linda que tiene. Vamos a escuchar una de las versiones que hizo Hugo del Carril. La otra que yo conozco pertenece a una película. El vino triste ahora mismo canta Hugo del Carril. Hablaremos esta noche del asesinato de Thomas Becket. Atención, vamos a ubicarnos en Inglaterra. Allá por el siglo XI o XII había empezado en Europa una explosión canónica, un sistema legal muy controlado por el papado, que ocupó el primer plano de la experiencia de cada individuo. Había leyes papales, quiero decir, que estaban incluso por encima de lo que pudieran decretar los reyes de cada país. Y aquello que figuraba en los cánones religiosos ordenaba la vida de todos los ciudadanos, porque a partir de la religión se vinculaban esas normas con cuestiones como la educación, el vestido, la moral, los delitos, el sexo, etc. Yo recuerdo lo que le pasó al rey Felipe Augusto de Francia y junto con él a todo el pueblo de Francia. Él repudió a su primera mujer y empezó a cohabitar con otra. Y el Papa se enojó con él, lo amenazó, quería obligarlo a que dejara a esta segunda mujer, el tipo no la dejó, y entonces lo excomulgaron a él, y con la excomunión del rey quedaron fuera de la iglesia todos los súbditos de Francia, de la siguiente manera. La iglesia ya empezó a no bautizar, a no otorgar las extremas unciones, etcétera. Y se produjo un gravísimo conflicto, una gravísima perturbación en la vida de todos los ciudadanos. Pues no te anotaban, no te enterraban, llegado el caso. Claro, además todo pasaba por la Todo iglesia. pasaba por la iglesia, porque la iglesia tenía un poder que iba más allá de los asuntos religiosos y que, como bien acabamos de decir, no digo que bien, abarcaba las más diversas cuestiones, casi todas las que hoy en día ocupan la administración del Estado. Del Estado, cosas administrativas. Claro, Sí. muy bien. Bueno, el caso es que la iglesia se convirtió, era en aquellos años una entidad de carácter legal, y sus argumentos dejaron de ser las escrituras. Se reemplazó a la teología pastoral por una administración jurídica muy grande. Incluso desde Gregorio VII, muchos papas eran abogados o especialistas en asuntos legales. Esto, diría, sumergió a la iglesia en un mundo secular, el mundo del siglo, por oposición a la iglesia. Y allí los papas comenzaron a ser como cualquier gobernante, y a veces chocaban estas disposiciones canónicas contra las disposiciones de los reyes. Y esos choques produjeron muchas tragedias, y especialmente esta que vamos a contar hoy después de este larguísimo e inútil exordio al que acabo de someterlos. Esto sucedió en Inglaterra entre el rey Enrique II, Plantagenet, de quien hemos hablado alguna vez. Era el que se casó con Leonor de Aquitania, que fue la mamá de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Pero además Leonor de Aquitania había sido la mujer de Luis VII, rey de Francia. Quiere decir que fue mujer de un rey de Francia primero y de un rey de Inglaterra después. El rey de Francia, Luis VII, era nada menos que el rey de Juana de Arco, me parece a mí, estoy tocando de oído. El rey aquel de la anécdota de Juana de Arco. Le habían dicho a Luis VII, cuando le hablaron de Juana de Arco, que la doncella tenía poderes y que no se la podía engañar porque era muy perceptiva. Entonces el rey accedió a recibirla. Y cuando ella fue a recibirlo, cuando ella fue a presentarse ante el rey no se sentó en el trono. Se sentó en un lugar cualquiera, como si fuera un pichi Carlito. Y puso a un pichi en el trono, vestido como rey.
y le hicieron entrar a Juana de Arco. Entonces estaba el Pichi ahí en el trono, haciéndose el macanudo, y Luis VII ahí, en un costado. Y según cuentan, la doncella Lo reconoció. No le dio bolilla al del trono y fue derecho viejo al tipo. Ese era Luis VII, el primer marido de Leonor de Aquitania, que después se casó con un rey de Inglaterra, que era el joven Enrique II, Enrique Plantagenet, que fue el padre después, entre otros, no de Víctor Heredia, sino de Ricardo Corazón de León y su hermano Juan Sin Tierra. Todos los que han visto las películas de Robin Hood saben a qué nos referimos. El rey bueno, el hermano bueno era Ricardo, que había ido a las cruzadas y volvía, y Juan Sin Tierra era un poco el usurpador. Bueno, no importa, pero estas historias no tienen que ver con la que vamos a contar. Cuando gobernaba Enrique II, Plantagenet, el padre de estos dos muchachos, había un funcionario en su corte, Thomas Becket. Enrique era uno de los reyes más poderosos de aquel entonces, dominaba el suelo francés. Los ingleses tenían muchísimas provincias en territorio francés en Europa. Por otra parte, hablaba francés. En aquel entonces, los reyes de Francia, los reyes de Inglaterra y la nobleza de Inglaterra hablaba francés. No hablaba. Yo creo que Ricardo Corazón de León no hablaba inglés. Mirá por qué te estoy diciendo. Hablaba francés. Extraordinario. Bien. Era hijo de Godofredo de Anjou y de la hija de Enrique I, Matilde. Bueno, no importa. Las crónicas dicen que Enrique II era pelirrojo. Estamos hablando de Enrique II de Inglaterra. Era pelirrojo, muy pecoso, tenía la voz aguda, comía mucho, tenía gran fuerza física y solía tener estallidos de cólera que eran de temer. Eran de temer porque era rey. Y cuando un mamerto tiene un estallido de cólera, nadie tiene miedo porque el tipo no tiene poder. Lo malo es que el colérico tenga el poder. Por lo demás, esto de ser pelirrojo, pecoso, comer mucho y tener fuerza física no son atributos relacionados entre sí por relaciones causales. A saber, como podría ser, aquel que fuere pelirrojo y tuviere voz aguda, comerá mucho y tendrá gran fuerza física. No es eso lo que queremos decir, sino otra cosa que ya hemos olvidado. Ni tampoco que los reyes tienen esos atributos. No, ni nada que se le parezca. En los primeros años de su reinado, Enrique fue secundado por Thomas Becket, que era su canciller y amigo. Solían divertirse en salidas de caza. En determinado momento, Enrique nombró a Becket arzobispo de Canterbury y primado de Inglaterra. Enrique quería más poder sobre el clero, tenía que tener él más poder sobre el clero, y se le ocurrió que la mejor manera de lograrlo era nombrar a un amigo suyo, como el caso de Thomas Becket, al frente de la iglesia local. Dice, bueno, ahora este compañero de flechazos lo mando al frente de la iglesia y chao, domino todo. Pero Becket se lo tomó en serio. Se convirtió en ferviente defensor de la iglesia y apasionado defensor de los derechos de la iglesia. Ni bien quedó consagrado, se empezó a vestir pobremente, usó el cilicio, ¿viste? Aquel artefacto que servía para castigarse, se surtía en una palabra, ¿no? Para disciplinarse él mismo, y bueno, el silicio no es una cosa solo de los tangos de Discépolo, sino que era un artefacto verdadero que se usaba a veces para sofrenar los caminos equivocados del espíritu. Cuando sentías que tu espíritu flaqueaba, cachabas el silicio, una especie de látigo, y te entrabas a dar. El flagelo era el diálogo. Flagelo quiere decir látigo también, ¿no? Ajá. ¿Y no flaquea más el espíritu? El espíritu flaquea, pero se dieron cuenta de que con el látigo no hacemos nada. Lo dejamos que flaquee nomás. Bien, pero Becket consideró que su lealtad era principalmente con su Dios y no para el rey. Y entonces se le empezó a defender las tesis de una casta especial. Decía, el clero tiene como único rey a Cristo y debe gobernarse por su propia ley. Dijo, los reyes cristianos deben someter su gobierno a los eclesiásticos y no imponerlo a estos. Los príncipes deben inclinar la cabeza ante los obispos en lugar de juzgarlos. Imagínese, cuando el rey escuchó todas estas cosas quedó espantado.
Pero como eran solo palabras, el rey habrá dicho, sí, pero somos amigos, qué sé yo. Por esos días había muchos casos de delincuencia, no como ahora, entre los clérigos. 1 de cada 6 clérigos tenía problemas con la ley. Algunos porque se casaban, otros porque comerciaban, cosas que le estaban prohibidas, pero otros eran directamente criminales, eran chorros o cometían crímenes. Y en esos casos eran juzgados no por los jueces del Estado, del Poder Judicial, sino por tribunales eclesiásticos. Y estos tribunales eclesiásticos estaban manejados por Becket. Y los veredictos de esa corte eran demasiado livianos. Y el rey estaba indignadísimo. Un canónigo de Bedford había matado a un ñato, parece, y después, ante el tribunal, había insultado al juez como Riquelme. Qué sé yo. Sin embargo, Becket se limitó a desterrar a ese hombre, y así actuó en varias oportunidades, ya que arguía que el destierro era pena suficiente. Entonces, el rey se juntó con unos nobles y les preguntó, dice, ¿por qué los hombres de la iglesia deben tener el derecho de ser juzgados sobre la base de un sistema legal distinto y menos severo? Y nadie le contestó nada. En 1164 se redactó una constitución conforme a la cual quedaba limitada la actividad del clérigo y lo convertían al clérigo en vasallo del rey sometido a los tribunales civiles. Pero Becket se negó a firmar esa ley. Entonces Enrique se acercó y dijo, mira, es un consejo que te doy, firma esta ley porque te va a ir mal. Te está pasando. Sos amigo y pero cuidado. Pero Becket no firmó, y el rey entonces tuvo un ataque, un acceso de cólera, qué sé yo, y dijo que era conveniente que Becket desapareciera. En el momento de cólera, vio que uno cólera, dice... ¿Qué dice uno cuando se enoja? Es conveniente que Becket desaparezca. Yo al menos cuando me enojo, dice eso, ¿sí? Lo primero que digo es conveniente que Becket desaparezca. Y que eso es lo que dijo el rey mientras se daba la cabeza contra la pared. Pero los nobles que estaban a su lado tomaron esta expresión como una orden. ¿Y qué hicieron? 54 caballeros normandos entraron en la catedral para matar a Becket. Becket sabía que llegaban los tipos, pero los esperó. Y cuando estuvieron frente a él les dijo, bueno, mátenme. Mire. Edward Green, un biógrafo de Becket, escribió que este hombre anhelaba el martirio, tenía ganas de que lo liquidaran, y en ese momento vio la ocasión de conseguirlo. Claro, no hay mejor momento para que lo liquiden a uno que con 54 tipos cuando encontrarse ante 54 caballeros normandos armados hasta los dientes. Venía haciendo mérito también, ¿no? Venía haciendo mérito, sí. Claro, hacerse enemigo del rey, un rey propenso a la cólera, bueno, imagínense. Bueno, liquidaron, pum, chao. Inmediatamente lo canonizaron, no era como ahora que hay que estar un montón de tiempo. Y su santuario, le pusieron un santuario ahí, se convirtió, después de Roma y Santiago de Compostela, en el más popular de Europa. Tuvo un gran éxito el santuario en virtud del martirio de Becket. Hasta se dijo que el mausoleo donde estaba Becket prodigaba curaciones milagrosas. Ibas al mausoleo y te curabas. Todo porque Becket se dejó matar, ¿no? Si hubiera huido, esto lo habrá pensado incluso Becket y le habrá dicho a algún amigo, mira, podría haber huido, pero en ese caso las propiedades curativas de mi mausoleo serían ínfimas. Así que me dejé matar para honra de la medicina. Cuando el Reinaldo se enteró del asesinato, recuérdese que él en realidad no había ordenado eso, ¿no? Le agarró otro ataque de cólera más, pero ya... Y volvió a decirle que desaparezca Becket. Que desaparezcan los 54 caballeros normandos. Bueno, se hizo mucha mala sangre el rey, se sintió culpable, llegó descalzo hasta la tumba y después se hizo azotar por alguno. Le habrá sido difícil encontrar uno que lo quisiera azotar. Y que tenga la valentía de hacerlo. Claro, porque es una situación difícil. Viene el rey y te dice azotame. Le da livianito. El rey que ya se cargó unos cuantos, ¿no? Y vos le empezás a dar liviano. Y el tipo por ahí se enoja.
Claro, dije, es o necesario liviano, que Beckett sí. desaparezca. Se Azúcar enoja porque serio. me estás dando muy liviana, me estás Subestimando. subestimando, exactamente. Y si le da Y fuerte, le da por ahí también se fuerte, enoja. pará, ¿qué haces? Claro, soy el rey, ¿qué no te se pasa? puede. Me estás dando por encima de lo que marca el protocolo. Bien. No hay nada más difícil que azotar a un Muy rey. difícil, es muy difícil. Bueno, según los historiadores, Becket no consiguió cambiar la situación de los canónigos con su muerte. La Iglesia no condenó a los hombres que lo habían matado. El Papa Alejandro apoyó al rey en sus decisiones de los nombramientos de nuevos obispos. Becket, los nuevos obispos que eran enemigos de Becket, a todos esos nombró el rey. Tipos a los que Becket había calificado como archidiablos fornicadores. Archidiablos fornicadores. ¿Qué cosa estos insultos? Cállese usted que es un archidiablo fornicador. Sí, en otro foro sería un superhéroe, quizás, Claro, pero aquí no. pero en ¿A caso de un cuánto le dirá obispo? lo mismo? Estamos hablando de obispo, ¿no? Lo cual Claro. no les hace quedar muy bien. Última curiosidad. En 1189 Enrique II se enfermó y muy maltrecho esperó su muerte en un castillo de Francia. Se le acercaron a su cama unos clérigos que venían a cobrar una vieja deuda. ¿Recuerda a Thomas Becket? Dijeron. Remember Thomas Becket. Enrique tuvo un espasmo, le faltó el aire, se arañó el pecho y murió. Sus últimas palabras fueron para maldecir a sus hijos, aquellos reyes de los que hemos hablado. Por ahí no los maldijo en serio, sino que era un último ataque de cólera, ¿no? Esto sucedió en el mismo momento en que cayó Jerusalén, que cayó un 2 de octubre de 1187, la tomó nuestro amigo Al-Nasir Sadalin Yusud, o sea, Saladino, el famoso Saladino. Cuando llegó la noticia a Occidente de que Jerusalén había caído, hubo un pánico que ríase de la gripe porcina. El Papa Urbano se murió de pena. Dicen que por ahí murió nada más. Claro, sí. Se murió de pena. Bien. Después el sucesor Gregorio lo siguió a la tumba casi de inmediato, apenas si pudo sucederlo. Los profetas empezaron a anunciar que los niños nacidos luego de la caída de Jerusalén solo tendrían 20 o 22 dientes, lo cual después de todo tampoco parece una calamidad tan grande, tan mal. al lado de otras, por ejemplo, que los lobos se reproducirían como conejos, cosa que efectivamente es así, ya que se trata de mamíferos. Bien, que las gallinas empollarían serpientes, eso parece más grave. Que las 3 plagas de Abadón, o sea, la guerra, el hambre y la peste asolarían al mundo, eso ya es gravísimo, y sigue ocurriendo. Y bueno, Felipe Augusto, que era el rey de Francia, y Enrique II, ante la caída de Jerusalén, hicieron una tregua, estaban en guerra, qué sé yo, para poder enviar sus ejércitos a Tierra Santa. Algún día hablaremos de todo este momento, de esta locura que precipita, ¿no es cierto?, las cruzadas. Ricardo estuvo en Jerusalén, y otro que estuvo fue el rey de Francia, Felipe Augusto, que se volvió canoso, según dicen, mitad del susto. Pero otros dicen que se puso canoso indignado por la desunión de los europeos que estaban luchando, ¿no? Esto lo volvió canoso. Me dijo un peluquero que, sin embargo, que la principal causa de las canas son los sustos. ¿Estás seguro usted de Sí, eso? a mí me lo dijo un peluquero. Me dijo, el canoso es la gente valiente, Sí. después morocha para siempre. Déjeme pensar en valientes y... Puede ser. Eso me dijo el peluquero, ¿no? Bueno, yo igual uso tintura contra sustos. Yo me volví canoso a los 12 años. Mire usted. A los 12 años me corrió un perro Ahí está eso. y encanecí del susto. Pero con Mientras ese corría. susto. Y Mientras mientras corría. corría, la gente veía en el barrio, me contaba, Sí. cómo se me iba blanqueando la cabeza, no conforme pasaban los años, sino que conforme pasaban los minutos. Y ahí es cuando el perro deja de correrlo, pues Sí. dice, me confundí de tipo, este no era. Bueno, como se ha hecho muy tarde, Sí. vamos a pasar inmediatamente al tema musical dedicado a Leonor de Aquitania, que tenía unos ojos muy hermosos, y escucharemos Yo no sé qué me han hecho tus ojos, en la versión toda nuestra. Hablaremos de Dostoyevsky y la ruleta.
Hemos hablado muchas veces de Dostoyevsky e incluso de la ruleta, desde luego. Hay quien ha escrito sobre el vicio de jugador de Fyodor Dostoyevsky. Vamos a ver qué podemos contar al respecto. Parece que le gustaba el escolazo al hombre. Hay que decir que Dostoyevsky tuvo dos esposas. La primera se llamaba María, murió joven, y la segunda, Anna, fue aquella secretaria que contrató para poder apurar la escritura de una novela para la cual le habían dado un plazo perentorio. Novela que me parece que era El jugador, pero no estoy seguro. Los editores siempre le daban plazos miserables a Dostoyevsky y le hacían unos contratos absolutamente inconvenientes para el escritor. En medio de los dos matrimonios, de María y Anna, Dostoyevsky amó a una muchacha conocida como Polina. Bueno, Polina y Ana, la segunda esposa, dejaron notas llenas de quejas y preocupación por el desenfreno que tenía Dostoyevsky por la ruleta. Desenfreno es una palabra inadecuada. Por la adicción que tenía Dostoyevsky al respecto. Algunos dicen que jugaba para salir de pobre, lo cual, según dicen los paisanos, es malo. El que juega para salir de pobre está condenado a perder. Pero, como quiera que sea, Dostoyevsky nunca salía de pobre, así que era imposible ganar jamás. Cuentan que los contratos literarios eran desesperados. Y si Fyodor no los cumplía, los editores quedaban dueños de toda la obra futura. Entonces se la pasaba el pobre hombre escribiendo a toda velocidad para impedir que, merced a esos tratos inadecuados, su obra no escrita ya le resultase ajena. Y siempre lo conseguía, pero lo que ganaba era muy poco. Otros biógrafos han dicho que el deseo de Dostoyevsky de ganar en la ruleta era secundario. Aseguraron que había desafíos casi pascalianos, eternos enfrentamientos con el azar o con la divinidad, que para él eran más o menos lo mismo. De todos modos, el que es jugador y además aficionado al pensamiento y escritor, más tarde o más temprano va a jugar con esas dos ideas. Si usted va todos los viernes a jugar al póker y además escribe novelas y piensa en la naturaleza de la vida y del mundo, en algún momento esa rima entre juego y la naturaleza del universo le va a aparecer. Así que no es que primero lo preocupara el desafío pascaliano. Recuerde usted la apuesta de Pascal, a ver si el universo tiene sentido o no tiene sentido, si hay Dios o si no hay Dios, que conviene apostar a que lo hay porque la ganancia es infinita. Bueno, todo eso. Si usted se dedica a jugar al póker y a pensar, alguna vez va a mezclar ambas cosas. O sea que es muy probable que tuviera esa preocupación acerca del azar y de la divinidad. Pero le gustaba jugar. Le gustaba jugar. Y la mezcla que hacía del juego y ese pensamiento, creo que era porque le gustaban ambas cosas. No es porque considera el juego un pasatiempo secundario. Dicen que allá por 1863, exiliado de Rusia, empezó a jugar con método, es decir, con cábala, con martingala, sería mejor decir, con martingala. Fue en el casino de Wiesbaden. Tipo fue al casino, dice, bueno, empezó a estudiar tendencias, creyó en correlatividades entre un tiro y otro de la ruleta, creyó también en toda clase de manuales que enseñaban a los jugadores el modo de reventar a la banca mediante sistemas infalibles. Dostoyevsky solía decir que había firmado un contrato con el destino y que gracias a eso, más tarde o más temprano, la perseverancia daría sus frutos. Puede decirse que padeció terribles indignidades por ese error de pensamiento, ¿no? Esa superstición. Creer que la perseverancia da frutos más tarde o más temprano, sin importar en qué consista esa perseverancia, es directamente una superstición. Por ejemplo, usted va a buscar novia todas las noches a Avenida La Plata y Rodríguez Peña en santos lugares.
y no encuentra novia, porque, le voy a explicar por qué no encuentra, porque te va a las 12 de la noche y a esa hora no pasan minas, en general no pasan muchas minas por Rodríguez Peña de Avenida Plata, y las que pasan no pasan las 12 de la noche. Pues si usted cree que perseverando en esa conducta no muy prometedora va a conseguir novia, se equivoca. No es la perseverancia sola en todo caso, ¿no? Bien. Parecía que solo cuando se quedaba sin un peso y estaba endeudado, entonces se ponía a escribir. Parece que siempre escribía por las noches. La imposibilidad de cualquier actividad lúdica o burguesa por falta de dinero era lo que lo instalaba en su escritorio. Y cuando se quedaba sin guita para escolasear, escribía. Bueno, de resultas de esa pobreza lo plantaban de los hoteles, a veces mendigaba, y nunca trabajaba mejor que cuando lo perdía todo. Durante su permanencia en la vecindad del casino de Wiesbaden, empezó a escribir Crimen y Castigo. A veces cobraba anticipos de los editores, pero se los gastaba en el casino o en pagar deudas. A veces, sin un centavo, iba al casino a adivinar solamente, jugar de ojito, ¿no? Y podía vérselo festejar como un loco a ciertos íntimos e inoperantes respecto de la banca, desde luego, respecto de que iba a aceptar. Según dicen, le gustaba el número 5, digo, para aquellos que se interesan en los detalles sin importancia. Dice el cronista que su amor por Polina pasó a importarle poco, como suele ocurrir con los jugadores, ¿no? Que suelen ser amantes muy descuidados. La muchacha no se sometió a ninguna espera y mientras Fiodor meditaba acerca de sus sistemas de frecuencias rojinegras, ella se entregó a un estudiante español de medicina llamado Salvador. Adelante, Salvador. Otro de los casinos visitados por Dostoyevsky fue el Baden-Baden y el de Bad Homburg. Algunos jugadores legendarios como Tomás García y el maltés Vincenzo Bugeja habían convertido aquella ciudad en la capital del azar. El pobre Dostoyevsky estaba por completo fuera de su ambiente en ese lugar. Apenas se prestaba atención a sus pequeñas apuestas. Claro, estaban los otros que eran jugadores legendarios que apostaban en una mano una menega con que la vieja pudo morfar todo el mes. Bueno, imagínense Fiodor jugando de a 50 centavos, ¿no? El nombre del escritor no aparece ni siquiera una vez en el libro de ganadores del casino. Tenía un libro de ganadores el casino, muy curioso, ¿no? Sin embargo, nadie parecía más concentrado que él en aquel sitio. Pasaba toda la jornada allí y cuando se quedaba sin guita, se dedicaba a sugerirle números a los que tenían plata. Jugarle a este, jugar al otro. Un plomo, ¿no? Dostoyevsky mangueó a algunos famosos, se endeudó con Tolstoy y con Turgenev, y tardó en saldar aquellas deudas unos 10 años. ¿Cómo anda la vieja?, decía Tolstoy cada vez que lo veía. ¿Qué vieja?, decía Dostoyevsky. La vieja deuda que tenés con... O sea, lo que sucedió con su segunda esposa Ana fue terrible. Vivía en Dresde. Después del casamiento, que fue en 1867, Fiodor sugirió viajar a Homburg para probar suerte en la ruleta. Partió con la intención de volver a su casa en 2 o 3 días. La visita duró 10, y al cabo de ese periodo estaba arruinado. Después de cartas llenas de culpa por su desmesura, digo, en el final de esas cartas, que se las mandaba a la mujer, ¿no? Agregaba un pedido. Y tenemos una carta también. Envíame inmediatamente la suma de 20 imperiales. Debo rescatar el reloj que empeñé. Después tengo que pagar la cuenta del hotel y comprar un boleto de regreso. Por Dios, no jugaré más. Fiodor, 21 de mayo de 1867. 24 de mayo de 1867. Ana, mi amada y querida esposa, perdí todo lo que me enviaste. No. ¿Podrás respetarme? Bueno, la carta continúa con súplicas, explicaciones, imperios de indulgencia y de guita. Ana ciertamente respetó a Dostoyevsky hasta lo acompañó a jugar.
Perdieron los anillos de boda, después los regalos del casorio y finalmente las prendas de vestir. Y llegó el momento en el que Ana no pudo salir a la calle porque tenía empeñadas las pilchas. Ay, no lo dejaban salir. Estaba en calzones adentro del hotel porque el marido le había empeñado hasta el batón. Fiodor atribuía la culpa a los otros jugadores, la culpa de sus pérdidas, ¿no? Decía que lo distraían a veces con sus codazos, otras con el exceso de perfume. Dice el cronista que en Baden-Baden se transformó en un personaje notorio por estas circunstancias. En general todos los jugadores tienen esa idea de que los otros jugadores lo perturban, cuando no es que lo resecan con influencias nefastas. Dostoyevsky en aquel casino se paseaba con el rostro enrojecido, los ojos sanguinolientos y el enojo fácil cuando no acertaba su apuesta. Hay personas que se ponen muy coloradas cuando sale un número que no es el que han apostado. En 2 oportunidades lo llevaron preso por agredir al croupier. Andorrante, compadrite, mafioso. No existió en toda la vida de Dostoyevsky un momento de holgura económica. Que aparecían eran contratos pobres que se diluían siempre en Baden-Baden, Hamburg o Wiesbaden. Fiodor y Ana hacían permanentes viajes de un prestamista a otro. Dostoyevsky jugó siempre, salvo en los últimos años de su vida, y puede decirse que fue por circunstancias ajenas a su voluntad. En el año 1876 fueron clausuradas todas las salas de juego de Alemania, así que no pudo jugar más. Estas salas se reabrieron solo cuando Hitler asumió el poder. Podría pensarse que al no poder jugar, Dostoyevsky escribió, pero esos no fueron años muy inspirados. En verdad, Dostoyevsky escribió casi todo lo que conocemos en medio de la deuda, de la angustia, del apuro económico. Con lo cual tampoco tenemos derecho a pensar que era eso lo que lo inspiraba. No le ayudaban ni la holgura ni el apuro. Es decir, no tenía nada que ver lo que él escribía con su situación económica. O al menos no tenía nada que ver de un modo mecánico y determinista. Si tenía que ver, lo tendría de un modo absolutamente lunar, lejano, imposible de determinar. ¿Qué necesita, iba a decir un jugador, qué necesita un escritor para mejor encarar su trabajo? Y algunos dicen que necesitan un poco de rechazo, un poco de incomodidad, un poco de infelicidad. Y entonces, tal como nuestro amigo Martín, el oriental, dice que no hay que hacer, empiezan a poner ejemplos de escritores geniales que fueron pobres o desgraciados, y hay muchísimos. Pero también hay muchos que no han sido ni pobres ni desgraciados ni rechazados, y sin embargo han escrito bien. Hay menos. ¿Pero por qué hay menos? Bueno, porque de hecho hay menos personas felices que infelices, nada más que por eso. Así que si es que uno se ha dedicado a las letras y pone el acento en la aventura o desventura y cree que se va a convertir en un buen escritor solo porque lo rechazan las mujeres y no tiene para pagar el alquiler, se equivoca. La infelicidad no garantiza el genio. Y ya que los otros han argumentado con ejemplos, también podríamos hacerlo nosotros, diciendo que hay muchos que no tienen para pagar alquiler y escriben, sin embargo, muy mal. Hemos elegido, ¿a quién podemos dedicarle esto? A Rolón. No sé cómo escribe Rolón. No, yo tampoco, pero sé cómo juega. Sí, jugador compulsivo. Sí, jugador compulsivo, pero cuidadoso. Sí, a 50 centavos. Él no puede dejar de jugar, pero es cuidadoso. Entonces va a la ruleta y se pasa todo el día en el casino y capaz que pierde 3 pesos. Juega con 1 peso toda la noche a calle, Sí. ¿no?
O a docena. Sí, sí. Nunca arriesga Cambia primero. monedas y monedas y juega y juega. Es entre A ver, los porque elementos. dice que cuando juega mucho se desmaya. Ah, A mí me contó sí, que tanto cuando acierta como cuando no acierta. Sí. Si acierta se desmaya porque su buena suerte le produce un flujo de sangre violentísimo hacia el cerebro y cae redondo. Y en cambio si pierde se desmaya porque la emoción le produce un flujo de sangre hacia el cerebro y cae redondo. Mucha clientela ha conseguido sí en el casino. Va a conseguir clientes. Sí, sí. A veces no juega y en ese caso el aburrimiento le produce un flujo de sangre hacia el cerebro y cae redondo. Siempre cae redondo. El tango de hoy será En la vía. Un bello tango que ha sido compuesto pensando ¿En Dostoyevsky? en Rolón. Totalmente. En Rolón y por extensión en Dostoyevsky. Pero- Quien piensa en Rolón inmediatamente piensa en Dostoyevsky. Yo cada vez que pienso en Rolón, Sí. el siguiente pensamiento es Dostoyevsky. Sin duda. Y después de Dostoyevsky, Después de Dostoyevsky, el jugador Rolfi Montenegro. Rolf, querido. Porque yo tengo así... como- Pero es un jugador diferente, no es jugador Es de jugador, no, es jugador de fútbol. Pero Se yo, asocia. mi cerebro funciona así. Viene Rolón, Dostoyevsky, Rolfi Montenegro Sí. y... Rolfi y Montenegro. No, Rolfi, no, ese es Serbia y Montenegro. Rolfi y Montenegro y después pienso en el Bauen y en este salón de actos. Y los polacos. Y en los marineros polacos que no saben quiénes son, ni dónde están, ni a qué número han jugado. Cuando van al casino, los marineros polacos van al casino y juegan y inmediatamente se olvidan del número al que han jugado y festejan, a veces cuando no sale su número, o se lamentan, o ambas cosas, festejan primero y se lamentan después, y no saben, miran así, como diciendo, ¿a qué número habré jugado? Pero qué bien lo Ojalá que haya acertado, dicen, y se van. ¿Qué importa? No, no es que no les importe, es que no lo saben. Por ahí sí les importa, pero como no lo saben, ¿para qué se van a preocupar? No sufren. Claro. A mí, por ejemplo, me sucede. Bien. Escuchemos entonces a don Leonel Rivero, Edmundo Rivero, en el tango este que se llama